Buenos días para todos. Hoy, como cada domingo, tenemos un compromiso con el Señor. Domingo significa Día del Señor. Cada domingo tenemos nosotros el encuentro, ir a nuestra parroquia más cercana y encontrarnos con el Señor y también encontrarnos con nuestros hermanos para vivir la palabra, para recibir el cuerpo de Cristo, para llenarnos del Señor de la vida. Pues bien, hoy todos invitados a ir a la Santa Misa. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella, tuve nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como yodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llama bueno? Nadie bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígame. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús mirándolo fijamente le dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús iba en camino, y cuando uno lee la palabra del Señor, veremos a Jesús siempre en camino. Siempre veremos a Jesús de una aldea a otra aldea, de un pueblo a otro pueblo. Siempre Jesús estaba activo, siempre dinámico, porque la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios siempre es activa, siempre es dinámica, y la palabra de Dios nunca se puede estancar. Todo lo contrario, la palabra de Dios siempre es dinámica. Y Jesús era igual. Jesús siempre estaba en un lugar, en el otro lugar, activo, dinámico, enseñando, llevando la palabra, haciendo el bien, porque el bien no se puede estancar. El bien es y será siempre dinámico. Y Jesús de repente iba con sus apóstoles, iba de un pueblo a otro pueblo, y se le acercó un hombre. El hombre apareció de la nada, salió corriendo, se acercó y se arrodilló ante la presencia de Jesús. Y es muy extraño en aquel entonces que un hombre se arrodillara ante la presencia de otro hombre, pero aquel hombre lo hizo, se arrodilló ante Jesús y le dijo: Maestro bueno. Esas palabras, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y Jesús le respondió así porque aquel hombre no sabía que Jesús era Dios. Y el único bueno por excelencia es Dios. El ser humano, pues, nos esforzamos en ser bueno, pero a veces se nos olvida esa bondad y podemos caer. Pero el Señor es bueno, siempre perfecto, siempre misericordioso. Y por eso le dice Jesús a aquel hombre: nadie es bueno sino solo Dios. Pero aquel hombre quiso de una u otra manera adular a Jesús. ¿Y qué es adular? Es alabar de forma exagerada y generalmente para buscar un interés. Y aquel hombre estaba adulando a Jesús. Y por eso Jesús lo corrige con misericordia. Solamente bueno es Dios. Y la pregunta de aquel hombre es una pregunta extremadamente interesante, y valga la redundancia. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice el deber, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el deber ser para alcanzar la vida eterna? Y le enumeró algunos mandamientos. De manera muy especial, los mandamientos que hace referencia al prójimo. Y cuando el hombre escuchó a Jesús enumerar los mandamientos, aquel hombre le respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Y ahí la respuesta de aquel hombre, pues nos damos cuenta de que era un hombre bueno, pero Jesús lo miró con amor. Qué interesante estas palabras del Evangelio. Jesús lo miró con amor, y allí esa mirada de amor de Jesús, pues supo leer la mente, el corazón de aquel hombre, y Jesús se dio cuenta de que de verdad aquel hombre estaba diciendo la verdad. Aquel hombre
había sido un buen cumplidor de la ley, aquel hombre había cumplido sus deberes para con Dios, pero Jesús sabía que a aquel hombre solamente le faltaba una sola cosa. Le faltaba una sola cosa para volar alto, para comenzar a agarrar vuelo, para comenzar a elevarse en un grado muy alto en santidad. Solamente le faltaba una sola cosa. Y lo único que le faltaba fue lo que Jesús le invitó que tenía que hacer para así de esa manera levantar el vuelo. Y le dice el Señor, solo una cosa le falta. Solo una sola cosa le falta para levantar ese vuelo, que también el hombre lo quería hacer, porque el hombre le dice y le pide al Señor, ya cumplí los mandamientos, he guardado los mandamientos, ¿qué más debo hacer? Y por eso Jesús le dice, una sola cosa le falta. Vaya, venda todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Eso era lo único que le faltaba, eso era lo único que el hombre todavía estaba atado, todavía era esclavo de una sola cosa. Y Jesús lo quería desatar para que dejara de ser esclavo y comenzara a ser libre de verdad. Y cuando él escuchó esas palabras por boca de Jesús, venda los bienes, dé el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, pues aquel hombre, al oír esas palabras, salida de la boca de Jesús, se entristeció, se puso apesumbrado porque tenía muchos bienes y se fue. Y Jesús también lo había invitado, vaya, haga esto, vaya, venda lo que tiene, déselo a los pobres, y luego venga y forma parte de los apóstoles para que esté conmigo. Pero aunque aquel hombre era un hombre bueno, todavía había algo que lo ataba, todavía era esclavo de algo, y era esclavo de sus bienes. Él no era libre de sus bienes, era esclavo de sus bienes, estaba atado a sus bienes, y eso era lo que hacía que aquel hombre no agarrase el vuelo. Pues también nosotros podemos estar como ese hombre, de repente nos estamos esforzando, vivimos los mandamientos, pero hay algo que nos ata, hay algo que no permite que nosotros agarremos vuelo, no permite que nosotros agarremos ese vuelo hacia la santidad, porque eso que nos ata nos hace esclavo, no nos hace libre, y tenemos que mirar si hay algo que nos está atando, que no permite que tengamos la libertad. Aquel hombre era esclavo de sus bienes. Cuando le dijo, vaya, venda sus bienes, son suyos, venda sus bienes y déselo a los pobres, él no quiso. ¿Por qué? Porque él no era libre para vender sus bienes, era esclavo de sus bienes, y como era esclavo de sus bienes, pues le costaba venderlo y más aún dárselo a los pobres. Pues miremos nosotros nuestra vida, estamos atados, somos esclavos, y si somos esclavos y si estamos atados, no podemos disfrutar la vida. Aquel hombre no pudo disfrutar la vida plenamente, aunque era un buen cumplidor de los mandamientos, pero no pudo disfrutar la vida. Veamos un San Francisco de Asís disfrutando la vida, ¿sí? Gozando de la naturaleza, gozando de la vida, se sentía feliz, se sentía libre, no había nada que lo ataba. Pues así también quiere el Señor que nosotros vivamos en la vida, que no vivamos atados. Pues miremos si hay algo que nos está atando. A veces nosotros estamos atados, nos preocupamos de vivir los mandamientos, pero somos personas negativas, estamos atados, pensamos, nos complicamos la vida, pensamos que la vida es muy difícil, ya no puedo más, ahí vamos, todo es complicado, veremos a ver cómo sale, vive los mandamientos, pero no tiene ese ánimo, esa dinámica que es la palabra de Dios. No olvidar que la palabra de Dios es dinámica, es viva, es eficaz, como nos decía hoy la carta a los hebreos. O también podemos estar atados en cosas, sí, atado de el teléfono. Hoy día el teléfono, la computadora están atando a muchos de nosotros.
Es importante el teléfono, claro que sí, la computadora también es importante. Le podemos sacar mucho bien, nos podemos alimentar con muchas cosas buenas que allí hay, pero también nos podemos nosotros atar, esclavizar. Y si nos atamos y nos esclavizamos, pues no vamos a ser libres, no vamos a disfrutar plenamente la vida, no vamos a disfrutar de la naturaleza, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra salud, de nuestra existencia, porque estamos esclavos, y si estamos esclavos no nos vamos a dar cuenta ni cuando uno está esclavizado no nos damos cuenta que tenemos salud, y solamente nos damos cuenta que teníamos salud cuando nos enfermamos, nos damos cuenta que teníamos salud, pero cuando tenemos salud no la gozamos, no la disfrutamos, no le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos y estamos esclavizados a veces de muchas cosas que no permite que seamos libres, que no nos permite que disfrutemos de nuestra vida. Pues hermanos, miremos, estamos cumpliendo los mandamientos, nos tenemos que esforzar. Este hombre cumplía, vivía los mandamientos. Y si cumplimos los mandamientos, nos tenemos que preguntar, ¿estamos atados en esta vida? Este hombre estaba atado a sus bienes, por eso no pudo levantar el vuelo a la santidad. Si nosotros estamos atados a algo, no vamos a levantar el vuelo a la santidad. No vamos a quedar como personas buenas, posiblemente personas buenas, hombres y mujeres buenos, pero no llegaremos a la santidad porque estuvimos atados, y si estuvimos atados, estuvimos esclavizados, y si estuvimos esclavizados, no disfrutamos de la vida que Dios nos está regalando. Pues hermanos, miremos a ver si hay algo que nos ata, y si hay algo que nos ata, ¿qué es lo que debemos hacer? Desatarnos, poner de nuestra parte, de nuestra voluntad, y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a desatarme para agarrar vuelo y volar muy alto y alcanzar la santidad. Vamos a colocar en las manos de María, la Virgen, que también nos quiere ayudar para que ustedes y yo agarremos ese vuelo hacia la santidad. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me aleja de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga. Y hermanos, no se olvide, si estamos atados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desatarnos. No estamos solos, contamos con la ayuda del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta mañana, Dios mediante.